La Biblia que hoy leemos en nuestros hogares es el producto de infinidad de traducciones e interpretaciones. Los libros que constituyen el Antiguo Testamento en el transcurso de los siglos fueron escritos, reescritos, borrados, enmendados, corregidos, interpolados, desaparecidos y reencontrados. Aquellos con el poder para tenerlos en sus manos hicieron lo que quisieron con ellos. Teólogos, biblistas, historiadores, sean cristianos o hebreos, tienen una sola certeza respecto a los libros que componen el Antiguo Testamento. La Biblia que hoy tenemos no es la escrita en origen, porque cada vez que era escrita, o bien bajo dictado o hasta copiada de códice a códice, era cambiada. Respecto al Antiguo Testamento, ignoramos quién lo escribió, en el sentido que no existe un versículo del que se pueda decir con certeza tal persona fue quien lo escribió. No sabemos cuándo la escribieron, no sabemos cómo lo escribieron en origen, no sabemos cómo fue leído originalmente. Esto es un hecho. Todos los códices que se tienen hoy son muy recientes. Los más antiguos son del siglo II a.C. Seguramente existieron códices más antiguos, pero o bien no han sido encontrados aún, o bien si fueron encontrados, han sido desaparecidos, como posiblemente sucedió con el libro Las Guerras de Yahvé. Estos libros narran hechos que sucedieron hace miles de años. Para hablar claramente, son copias de copias de copias. Y cuando se pudo comparar, se vio que cuando una copia era reescrita, se lo hacía con innumerables errores, cambios y omisiones. Entonces, nadie sabe cómo fueron escritas originalmente, ni tampoco quién las escribió. Los católicos occidentales nos dicen que debemos creer verdaderos 40 libros del Antiguo Testamento. Para los hebreos son verdaderos 39 libros. Para los samaritanos, los libros verdaderos son 6. Para los cristianos coptos, los verdaderos son aquellos de los hebreos, más unos que no son válidos ni para católicos ni para hebreos. Por ejemplo, el famoso libro de Enoc. Entonces, dependiendo de nuestra religión, nos dicen cuáles son los libros verdaderos a los que debemos creer. Hay alguien que lo decide teóricamente. Entonces, nosotros creemos verdadera una de las Biblias posibles. Pero sobre la base de esa total ignorancia, nos dicen que debemos interpretarla y decir que cuando la Biblia habla de una cosa, en realidad quiere decir otra muy diferente, y que además fue inspirada por Dios. Saludos, bienvenidos a la Quinta Pata Debate. Bueno, este texto que les acabo de leer forma parte de la introducción a una serie de programas que estoy preparando respecto a la lectura literal del Antiguo Testamento, a los libros del Antiguo Testamento. ¿Cómo será de confusa la situación que les acabo de leer? Que en el año 1968 la Universidad Hebrea de Jerusalén le transmitió una inquietud a sus, más que una inquietud, una misión a biblistas y teólogos hebreos, ¿verdad?, de desarrollar un proyecto que reconstruya una Biblia, una Torá en realidad, un libro que reconstruya los libros del Antiguo Testamento, lo que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento, lo más similar a la que fuera, a aquellos que fueran escritos en origen, que nadie sabe cómo fueron escritos ni cuándo. Este proyecto se llama el proyecto Biblie Project, y para finalizarlo se dieron un lapso de tiempo bastante importante, que son 200 años, 2 siglos. O sea que para dentro de unos 140 años, recordemos que el proyecto arrancó en 1968, para dentro de unos 130, 140 años, habrá una generación de hebreos, ¿verdad?, que puedan tener en sus manos
unos libros del Antiguo Testamento lo más parecidos a los que fueron escritos en origen. Todos los seres humanos que hoy estamos vivos, lamentablemente, no vamos a poder conocer el resultado de este trabajo. ¿Por qué esto es así? Entonces, ¿por qué este proyecto? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué lo que les conté en la introducción? Bueno, porque en realidad nadie sabe exactamente, nadie puede asegurarse y decir que sabe lo que dice o lo que dicen los textos del Antiguo Testamento. Principalmente, o entre otras cosas, el Antiguo Testamento, estos códices que han sido encontrados y que en el futuro podrán seguir siéndose encontrados otros, están escritos en hebraico antiguo, una lengua que cuando se escribía solo con consonantes y de corrido. Si ustedes buscan, yo voy a tratar de poner alguna imagen cuando edite el video, por ejemplo los rollos del Mar Muerto, todos los códices antiguos encontrados, por ejemplo el códice de Leningrado, del que se basa todas las Biblias que hoy podemos tener en nuestros hogares, código masorético de Leningrado, está escrito en hebraico antiguo, solo con consonantes y de corrido. Entonces los traductores, cuando se han hecho con estos documentos, han tenido básicamente dos trabajos que hacer para luego empezar a poder tener un libro lo más parecido a lo que ellos estaban viendo. Primero subdividir esa cadena ininterrumpida de consonantes, subdividirla para decir, bueno, aquí comienza una palabra y aquí termina esta palabra, y además vocalizarla, o sea, a ver si lo muestro acá, ponerle estos simbolitos, estos puntitos, que es vocalizar, poner vocales a las consonantes. En la antigüedad, estos textos escritos se leían, ¿verdad? Primero era una tradición oral, se pasaba de generación a generación oralmente. Y luego, cuando finalmente se comenzaron a escribir, se vocalizaban al momento de la lectura. Entonces, en el presente, nadie sabe a ciencia cierta qué se vocalizaba, con lo cual nadie sabe a ciencia cierta el significado final de esa palabra. En algunos casos, por lo que he visto, una palabra compuesta solamente de consonante, al ser vocalizada, con cambiarle uno o dos puntitos a esa palabra, cambia radicalmente el significado de la misma. Pero bueno, ¿qué sucede en realidad? ¿Por qué le estoy en definitiva dedicando este primer programa de esta serie que voy a crear respecto a la lectura literal de la Biblia, del Antiguo Testamento, a los terraplanistas, o al terraplanismo en general, ¿verdad? Aunque en realidad el tema de la Tierra plana lo vamos a tocar muy poco en este programa, ahora vamos a ver por qué. Pero antes de seguir avanzando, no quiero dejar de hacer una advertencia, si se quiere, o un aviso para aquellas personas que cuando se habla de la Biblia, cuando se habla de la religión, en definitiva, yo voy a tratar de no tocar el tema religioso y la creencia en sí, pero verán que como voy a leer y analizar versículos de la Biblia, por más que no quiera, voy a tocar un libro que es sagrado para muchas personas, para millones de personas y para varias religiones, como leímos en la introducción. Entonces le quiero hacer un preaviso a aquellas personas que sientan que su creencia puede flaquear, ¿no es cierto?, que se puedan llegar a cuestionar su fe si escuchan algo que no es lo que habitualmente están acostumbrados a escuchar. Yo les recomiendo, les pido que eviten este video y los que vengan, porque verdaderamente no voy a estar tocando temas religiosos, todo lo contrario, y puedo llegar a una persona muy susceptible a sentirse afectada, ¿verdad? Y no quiero hacerlo.
Le dedico este video, este primer video, a aquellos que se han asomado por primera vez al tema del terraplanismo y escuchan de muchos terraplanistas creyentes, ¿verdad? Esta creencia fanática del terraplanismo, decir, en la Biblia dice que la Tierra es plana, en la Biblia dice que la Tierra es plana, en la Biblia dice que Dios creó este terrario, que puso una cúpula, que las luminarias, lo escuchan a varios youtubers terraplanistas hablar de las luminarias que están pegadas a la cúpula. Bueno, nada de eso en realidad, si uno analiza con la mente clara, quitando el velo del teologismo y del dogmatismo, quitándose el velo de lo que nos han dicho y que hemos dado por sentados sin ir a leer la Biblia. Cuando uno, lee la Biblia, ni siquiera debe irse a traducciones de texto que están en las universidades de teología, ¿verdad? Textos que están traducidos más literalmente. Solamente tenemos que irnos a una Biblia de las que tenemos en nuestro hogar para empezar ahí la investigación y darnos cuenta, ya en el versículo primero del Génesis, darnos cuenta que quizá lo que nos dijeron y nosotros dimos por sentado no es lo que dice este libro. Más allá, por supuesto, que lo que el libro diga sea verdadero o no. Y aquí quiero hacer un hincapié. Ya hice el aviso entonces a aquellas personas creyentes, si sienten que se pueden cuestionar su fe, su creencia respecto a la religión, quizás este programa y estos programas no les interesen o no estén buenos que los vean. A aquellos terraplanistas creyentes, ya confesos, ¿no? Bueno, solamente decirles que quizás cuando ellos dicen la Biblia, en la Biblia dice tal cosa, probablemente estén cometiendo el error, la omisión o por ignorancia, de que están leyendo un texto que a propósito fue traducido de tal manera de vender, si se quiere, o de obtener una idea de un texto que no es dicho tal. Como dijimos al principio, cuando la Biblia dice tal cosa debe entenderse tal otra. Y aquellos desprevenidos que han descubierto la teoría de la Tierra plana, como supongo en su momento también tantos otros como yo la hemos descubierta por algún video, por algún amigo que nos dijo, mirá esta teoría, y escuchan reiteradamente en la Biblia, bueno, yo creo que este documento y los que vengan del análisis del Antiguo Testamento les va a servir para darse cuenta que en realidad en el Antiguo Testamento hay muy pocos vestigios de la forma de la tierra. Era un tema que aquellos que escribieron estos textos no lo tenían presente ni les interesaba. Y no les interesaba básicamente, y voy a tratar de a poco ir llegando al meollo de la cuestión y ir en este primer programa a algunos versículos puntuales del Antiguo Testamento. Digo, no les interesaba a aquellos que escribieron los textos del Antiguo Testamento, porque básicamente el Antiguo Testamento no es un libro cristiano y narra una historia donde la cuestión principal de esta historia es un pacto entre el pueblo de Israel, o sea, los hijos de Jacob, no todos los semitas hebreos, no, los hijos de Israel, de este señor Jacob, que en su momento Yahvé le indica que se tiene que cambiar el nombre a Israel, y su señor comandante, su Elohim, Yahvé. Esto es muy importante remarcarlo de entrada. En la Biblia no existe el monoteísmo. El monoteísmo fue introducido por los teólogos con intereses puntuales de hacer que ese libro o esos libros que narraban una historia principalmente militar y de conquista fuera el libro principal para formar toda una nación, ¿verdad? Y toda una forma de vida. Luego, con los años venideros, el cristianismo prácticamente
prácticamente le roba, si se quiere el término, este libro, le roba el Antiguo Testamento y dice, bueno, en este Antiguo Testamento está hablando de mi Dios también. Yahvé también es mi Dios. Y el cristianismo lo toma y forma parte de la Biblia, ¿verdad? De la parte antigua, anterior al nacimiento de Cristo y de Jesús, y de los hechos narrados en el Nuevo Testamento, cosa de la que yo no me voy a ocupar. Entonces, cuando decimos o cuando digo que no existe el monoteísmo, si bien existe algún tipo de teísmo, sería el politeísmo, pero que tampoco existe, porque verdaderamente a duras penas se puede ver algún vestigio de espiritualidad en el Antiguo Testamento si se lo lee con la mente clara, quitando el velo de la teología, quitando el velo del dogmatismo, quitando el velo de lo que nos enseñaron a quienes fuimos a catequesis, de lo que nos enseñamos quienes hablamos con algún padre, ¿verdad? Cura, o como lo llamen, hemos leído algún libro de religión, ¿verdad? Si quitamos todos esos filtros que tenemos y leemos la Biblia, el Antiguo Testamento, con la mente clara, tranquilos, vemos que prácticamente no se encuentra el vestigio de un Dios, sino de unos seres, los Elohim, y en principal de un ser, el Elohim Yahvé, que como dice en unos de los versículos de la Biblia, Ish Mihamad, Señor de la guerra. Yahvé, el Señor de la guerra. Yahvé, un militar, un Elohim militar, que hizo un pacto con una familia y lo guió a la conquista territorial. Un militar celoso, un militar vengativo, un militar que no perdonaba la vida de aquellos que lo traicionaban, y verdaderamente despiadado con sus enemigos. Pero bueno, vamos a ir tranquilos, vamos a tratar de avanzar despacio, y en este primer programa vamos a ver algunos versículos del Antiguo Testamento y ver cuán rápidamente lo que nos contaron o lo que uno da por hecho, lo que uno escucha, no está escrito así, ni siquiera en las Biblias que uno puede tener en nuestro hogar, ni siquiera, mucho menos en los textos donde están las facultades de teología, esos textos que no se traducen para la gente y que verdaderamente dice nada que ver con lo que nos contaron, nada que ver. Pero bueno, otra aclaración más que quiero hacer, probablemente aquellos que me escuchen, de hecho, en otros programas videos que he hablado muy al pasar del Antiguo Testamento, me han comentado, todo mi trabajo, gran parte de mi investigación, se basó principalmente, o se está basando principalmente, en los trabajos de un historiador, un traductor italiano, Mauro Biglino. Pueden googlearlo si quieren o buscar sus programas, hay varias charlas que él da, promocionando los libros que ha escrito con otras personas. Es un traductor que trabajó durante 10 años para el Vaticano, en particular para la editorial San Paolo, que es la editorial que publica, la más importante que publica libros religiosos, ¿verdad? Bueno, Mauro Biglino justamente defiende, si se quiere, si se permite la palabra, la lectura literal, la llave de lectura literal de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, como dice él, y como en definitiva soy un convencido yo, cuando nosotros
Cuando nosotros comenzamos la lectura, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, podemos tomar dos posiciones. En realidad tres. Una es creer lo que nos contaron, tratar de cerrar los ojos cuando leemos un versículo que parece no ser lo que nos contaron, y tomar una creencia, decir, bueno, yo creo en esta Biblia, no voy a dudar, no me va a llamar la atención nada de lo que lea, ni siquiera acá, ni mucho menos, me voy a poner a investigar si esta traducción, si está traducida de manera somera, si no me voy a hacer ningún planteamiento. Uno es ese camino, ¿verdad? Cierro los ojos, creo, como lo hacen, por eso este programa en particular se lo dedico a los creyentes terraplanistas, como lo hacen los creyentes terraplanistas. Cierran los ojos, dicen, yo creo que esto es así, el Dios que entiendo existe aquí en la Biblia es el que creó todo y no quiero escuchar nada más. Otro camino, que es más sencillo aún, es decir, bueno, todo lo que dice acá es mentira, con lo cual no lo pienso leer. Esto es una fábula completa, un cuento para creyentes, no lo voy a creer, no lo voy a leer. Y el tercer camino, que para mí es el más interesante, es tomar a este libro de historia, porque es un libro de historia, tomarlo justamente como es, un libro que narra hechos históricos y que muchos de esos hechos pueden haber sido ciertos. Entonces, si yo tomo la Biblia con el precepto de hacer de cuenta que, como dice Mauro Biglino, facciamo finta que, hacemos de cuenta que lo que dice aquí es cierto, y abro y comienzo a leer, puedo ver qué me dice este libro respecto a lo que narra. Y que rápidamente me doy cuenta, más allá de su veracidad, más allá de que sea cierto o no lo que dice, rápidamente me doy cuenta que lo que me dijeron que decía no es lo que dice. Y eso es lo importante y lo que verdaderamente justifica la investigación de esos hechos narrados en estos libros. Uno se da cuenta rápidamente que lo que nos contaron y lo que cuentan hoy, lo que dicen hoy, de la religión de las que leí que nosotros pertenezcamos, ¿verdad?, no son los hechos narrados aquí, sean ciertos o no. Sean ciertos o no. Entonces, hacemos de cuenta que, como dice el señor Mauro Biglino, facciamo finta que lo que dice la Biblia es verdad y en base a eso comenzamos nuestro derrotero. Y lo primero que me viene a la mente, vamos a hablar muchas veces en varios programas del Génesis. Estos programas van a ser largos, así que aquellas personas que no tengan mucha paciencia, fíjense, ya llevo 20 minutos y he hablado y no hemos tocado prácticamente ningún tema puntual. Estos programas van a ser largos porque requiere verdaderamente de mucho decir. Digo, una de las cosas del Génesis que nos contaron es que en el sexto día Dios creó al hombre, ¿verdad? Y si hacemos un poquito de zoom ahí o preguntábamos, si éramos medios preguntones y a la catequista le levantábamos la mano, nos decía que bueno, que en ese sexto día Dios creó primero a Adán, al hombre Adán, y que como vio que estaba solo, de una costilla de él, creó a Eva, a la mujer. Y si hacíamos un poquito más de pregunta, nos decían que bueno, nos leían lo tengo en italiano, si están leyendo esto lo tengo en italiano y ahora les voy a explicar por qué. Nos decían que bueno, que Dios durmió al hombre, le sacó una costilla, el hueco lo cerró con carne, ¿verdad? Creó de esa costilla a la mujer y luego lo llamó a Adán y se la presentó.
Y Adán dice, según la traducción italiana de esta página, si quieren la pueden tomar, están las traducciones del Antiguo Testamento en varios idiomas. Y entonces dice en el Génesis 2, capítulo 23, dice, l'uomo dice, questa finalmente è ossa della mia ossa, carne de la mía carne. Cuesta finalmente. Muy importante esto. Porque cuando nosotros leemos en castellano, el capítulo 23, y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, esto es ahora hueso de mis huesos. Y carne de mi carne será llamada varona porque el varón fue tomado. Esto, muy diferente a la traducción que acabamos de leer en italiano, que dice cuesta, esta, finalmente. Y si vamos a la traducción en inglés, dice, el hombre dice, esto finalmente, nuevamente, at last is, hueso de mi hueso, finalmente. Con lo cual, si lo pensamos un minuto, no nos queda duda que al hombre se le presentó al menos otra versión de la mujer, porque si no, no hubiese dicho esta finalmente. No tiene sentido que alguien diga, si yo voy a comer pasta a la casa de un amigo y algún día digo, finalmente te quedó la pasta bien, finalmente. Quiere decir que al menos una vez anteriormente, al menos una, la pasta no le había quedado bien. En realidad, si uno lo piensa un minuto más, dice, en realidad muchas veces no le quedó bien la pasta porque esta persona que fue a comer pasta a lo de su amigo dice, esta finalmente, al fin, te quedó bien. Y pareciera que Adán, el hombre, le dice al Elohim, después voy a empezar a explicar por qué digo Elohim, pero lo voy a empezar a decir y a reemplazar Dios por Elohim, después voy a explicar por qué. Le dice al Elohim, esta finalmente. Las otras no me gustaron. No me gustaron. Finalmente esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Ahora voy a ir a otro versículo. Lástima que esta lo tengo el 4.14, lo tengo anotado acá. Cuando Caín mata a Abel, sucede luego un tiempo determinado luego que los adamitas, en realidad vamos a seguir con lo que nos contaron, sucede luego que Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén, de ese lugar donde habían sido puestos. Dios se enoja porque cometieron el pecado original, después vamos a hablar también de eso en otros programas, pero no en este, y Dios lo echa, le dice, bueno, fuera de acá, pone unos querubines para que no se pueda de vuelta entrar, para cuidar el árbol de la vida, y los echa. En algún momento de eso nace Caín y Abel, y luego que le hacen unas ofrendas a Yahvé, Caín se pone celoso y mata a su hermano. Hasta aquí lo que nos habían contado era sencillo, era bueno, estaba Adán, Eva, Caín y Abel, 4 personas en el mundo, los primeros 4 humanos en el mundo, los primeros 4 hijos de Dios en el mundo. Caín mata a Abel, Jehová le pregunta, se enoja y lo echa nuevamente de otro lugar, lo echa de ese otro lugar que estaba teóricamente donde se había sentado Adán y Eva. Lógicamente estamos hablando de un
de un grupo importante de personas, los adamitas, eran muchos más los que se habían ido de ese lugar teórico que era el jardín del Edén y se habían asentado no muy lejos de ahí, porque en muchos versículos se cuenta cómo Jehová los visitaba, hablaba con ellos, iba a ver, le daban ofrendas. El Elohim Yahvé era muy adepto a que le dieran ofrendas, ¿verdad? A comer carne, era muy adepto a comer carne, las ofrendas de tipo de verduras, verde, no era demasiado vegetariano, eso se traduce de mucho, en otro momento vamos a leer versículos, le gustaba, calmaba su ánimo el olor a la carne humeante, a la carne quemada, pero quemada literalmente, carne tirada al fuego. Se lee de muchos versículos esto y lo dicen claramente, que apacigua el olor, el humo de la carne quemada apacigua a Yahvé. Vuelvo, por eso digo para aquellos que muy religiosos, muy creyentes, no les va a interesar este video, o sea, el Dios omnipotente, supremo, que creó un universo, se apacigua, textualmente dice, la Biblia se apacigua con el olor a la carne quemada. Uno se preguntará, pero bueno, pero cómo este Dios omnipotente, que en un chasquido de dedos, en un momento crea el universo, después le dedica más tiempo a cosas menores, por ejemplo, a dormir al hombre y quitarle una costilla para crear a Eva. Digo, eso es lo que nos contaron, ¿verdad? Cómo este ser tan potente que en un chasquido de dedos crea el universo, se apacigua, ¿verdad? Se apacigua con el olor a la carne quemada. Pero bueno, no me quiero ir del tema. Entonces, cuando Yahvé echa a Caín de esa otra zona donde estaba teóricamente solamente su padre y su madre, porque eran los únicos 4 y su hermano había muerto, lo echa, y fíjese lo que le dice, en la Biblia que tenemos esto, en esta Biblia, después vamos a buscar otras traducciones, pero dice, he aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. En realidad no decía me matará, en otra traducción dice me podrá hacer daño, pero uno se para un segundo acá, en este versículo dice, ¿quién es cualquiera que lo halle? Uno puede decir, una bestia, no, queda claro, por eso digo esta traducción, no es la ideal, pero es la más parecida por ahí a la que uno tiene, dependiendo la Biblia que uno tenga, ¿no es cierto? Esta es la de la traducción de la Santa Biblia Reina Valera 1909, hay otras. Y entonces Yahvé le responde que cualquiera que mate a Caín va a ser 7 veces vengado, castigado, y le puso una marca, la famosa marca que después ¿no es cierto? Los teólogos hablan de la marca de la bestia, en fin, cualquier cosa. Le pone una marca, no se puede leer de las traducciones qué tipo de marca, pero para que otros humanos que lo vean, que andaban por ahí evidentemente, no lo dañaran. Entonces queda claro que perdónenme, yo voy a cerrar esta página y la voy a volver a abrir para darme un segundo. Discúlpenme. Ahí está, lo tenemos en castellano. Y va a ser más fácil leerlo. El 4. Si me expulsas hoy de la faz de la tierra, de tu presencia estaré oculto, seré errante y fugitivo en la tierra y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Queda claro que cuando se creó el Adamita, se creó Adán y Eva, ya había humanos en la tierra. Ustedes me podrán decir, bueno,
los humanos que había son los creados aquí en el día sexto, donde Elohim dice, habla en plural, ahora vamos a llegar a esta parte, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, habla en plural, y que ejerza el dominio sobre lo crea, ¿verdad? Crea al hombre a su imagen y semejanza, macho y hembra, y le dice que es fructificad y multiplicados, o sea, ya los larga a la tierra, y después uno lee que pone a Adán en el jardín. Evidentemente son dos eventos separados, no es lo mismo. No está creando aquí a Adán, sino que él crea al hombre a imagen y semejanza de él y lo deja llenar la tierra, claramente, no habla aquí del Edén. Llenar y fructificar la tierra, sojuzgarla, dominar a todos los animales, en fin. Estos hombres son los que evidentemente teme Caín, que si no está bajo la protección de su Elohim, Yahvé, estos hombres pueden llegar a dañarlo. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Por ahora este tema de los adamitas y de cuántos eran y de dónde estaban y de por qué se fueron, vamos a dejarlo ahí. Por ahora vamos a dejarlo ahí. En estas dos cosas que vimos, de la creación de de Adán y Eva, de Caín y Abel, y que había otros hombres, evidentemente no eran ellos cuatro, había otros hombres más. Pero antes de cualquier otra cosa, vamos a ver dos cosas más hoy nada más, para que el programa no se vaya muy largo. Antes vamos a hablar por qué digo, y no solamente yo, por supuesto estoy diciendo que mi trabajo lo baso en el trabajo a su vez del historiador y traductor Mauro Biglino, por qué dice que él también, que no existe el Dios omnipotente, no existe una unidad única aquí, sino que existen unos seres que son llamados Elohim, y que este término Elohim, que es un plural, y que teóricamente es un plural de El o Eloá, no queda claro para ningún historiador, no queda claro bien qué quería decir. ¿Qué quería decir? ¿Quién era un Elohim para los israelitas, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Quiénes eran? Claro que muchos de ustedes habrán escuchado probablemente que hay teorías de que son seres extraterrestres, ¿verdad? Claramente tenían una capacidad que el hombre de ese momento no tenía, por ejemplo, de crear seres vivos, de crear mediante clonación por ADN una hembra de un macho. Entonces, para ver que esto es un plural, bueno, en realidad la Iglesia y los hebreos tampoco niegan que esto sea un plural. Lo que pasa es que la explicación que da, yo en otro programa también lo estuve viendo, es que cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se usa Elohim para hablar de los dioses paganos, pero no dioses de carne y hueso, no seres que existían, sino los ídolos de piedra, los que adoraban los bárbaros teóricamente, también vamos a hablar de eso, pero cuando se utilizaba la palabra Elohim para referenciarse a esta pluralidad de deidades de piedra, se tiene que tomar como plural. Y cuando se trata del Dios único, verdadero, de Yahvé, es un singular. Se trata de un único. Y yo lo había hecho en otro programa, lo voy a volver a hacer. Y con esto y otra cosa más voy a terminar este video. En el versículo 13 del Génesis 20, dice, bueno, cuando le piden que se vaya cuando le piden a Abraham los Elohim, en realidad para la Biblia que tenemos en casa, Dios, Yahvé le pide que se vaya, dice,
Esta es una traducción del Pentateuco interlineal, o sea, teóricamente está traducido lo que dice. Dice, cuando me hizo salir a mí Dios de la casa de mi padre. Bueno, plural Dios, Elohim, este término que se ve aquí, Elohim, traducido, mal traducido como Dios, porque nadie sabe qué quiere decir, todos están de acuerdo que no se sabe qué quiere decir. Entonces, cuando algo no se sabe qué quiere decir que quiere decir Dios es fantasía, es una fantasía. Pero bueno, singular, ¿eh? Biblia que tenemos, si buscamos Génesis 20:13 y lo leemos aquí, también dice lo mismo, ¿eh? Cuando me hizo vagar Dios de la casa de mi padre, ta. Ahora, si ustedes pueden conseguir, cosa muy difícil, por lo menos para mí, las Biblias traducidas e interlineales que están en las facultades de teología, que son muy difíciles que uno las obtenga, yo no la pude conseguir. Está claramente en plural. O sea, claro, para los que van a estudiar teología, para los entendidos, estudiosos de los libros sagrados, no se le puede mentir porque conocen el hebraico y pueden tranquilamente decir, no está diciendo, no es un singular. Entonces dices, cuando me hicieron vagar los Elohim de la casa de mi padre, ellos me hicieron vagar. Entonces, si nos tomamos de lo que nos dice la religión, que cuando es un plural son los dioses paganos, entonces a Abraham, de la casa del padre, lo hicieron vagar los dioses paganos. Me hicieron vagar. Ustedes dirán, bueno, puede ser un error de traducción, en realidad no, no lo es. No es un error de traducción. Lo más probable es que esté mal este libro que tenemos aquí. Pero bueno, entonces yo le voy a dejar, para el que le interese, qué forma uno puede intentar comenzar de a poco con la Biblia que uno tiene en casa a interpretar y poder ver cómo rápidamente cambia el significado de los versículos si uno hace simplemente este reemplazo. Cada vez que en su Biblia lean Dios, lo reemplazan por Elohim. Cuando lean Altísimo, lo reemplazan por Elión. Ya vamos a ver quién puede llegar a ser Elión. Cuando lean Señor Eterno, Yahvé. Cuando lean Espíritu, y esto va a ser con lo que quiero cerrar, cuando lean Espíritu, Ruach, y cuando lean Gloria, Kabod. Y rápidamente les va a empezar a cambiar el significado de lo que están leyendo. Y van a empezar a ver lo que en definitiva la Biblia nos quiere contar. La historia que verdaderamente nos quiere contar, sea verdadera o no. Sea verdadera o no. No voy a avanzar mucho más, tengo muchas más cosas para decir, no voy a avanzar mucho más, pero les voy a dar una última pista de cómo cambia la historia cuando uno sabe que los términos que está leyendo no son los que estaban escritos en los códices, que están mal traducidos y que cuando cambia la traducción verdaderamente cambia totalmente el significado del versículo. En esta parte, bueno, Dios había tinieblas sobre el abismo, el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Ahora, espíritu, como dijimos recién, en hebraico antiguo, vocalizado ya por supuesto, es Ruach. Ustedes me dirán, bueno, espíritu, Ruach, ¿qué cambia con esta parte que dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas? Te les voy a mostrar ahora un pictograma sumerio de lo que es Ruach. ¿Qué se imaginan que puede llegar a ser esto? ¿Qué es esto?
mí me parece algo evidente, ¿no? Pero no voy a decir lo que a mí me parece. Ustedes busquen, según un pictograma, el espíritu Ruach del Elohim, cuando se cernía sobre la faz de las aguas, y ahora les voy a decir algo más. Yo lo tengo anotado acá. Para este término, se cernía, que en realidad, si ustedes lo buscan en italiano, creo que en una versión de italiano, en realidad es sobrevolaba sobre la faz. Y el término hebraico es meraperet. Meraperet. Ahora lo voy a copiar y se los voy a pegar. Se los voy a pegar acá. No recuerdo haberlo pegado. Este es el término. El sobrevolar o el se cernía sobre la faz de las aguas. Y esto en realidad en muchos textos antiguos, incluido creo en versículos de la Biblia, no tengo que terminar de chequear, se refiere a una forma de volar, en particular, por ejemplo, a la de las aves rapaces, cuando están sobrevolando sin mover sus alas. Volando sin mover sus alas. Si no es un ser vivo el que vuela, ¿qué cosa puede volar sin mover sus alas? Así que gente, los voy a dejar por hoy. Creo que se hizo largo y la mayoría de los programas estos van a ser largos. Hay mucho para hablar, mucho para analizar y vamos a empezar a llegar a conclusiones, más que conclusiones en realidad teorías, que cuando uno las analiza, siempre haciendo de cuenta que lo que dicen estos textos sea cierto, ¿verdad? Que la historia que cuenten sea verdadera, vamos a llegar a una teoría respecto a esas historias mucho más realista que la que nos contaron y mucho más posible si es verdadera. O sea, si la historia es verdadera, es mucho más posible que sea como nosotros lleguemos a la conclusión que lleguemos, que las que nos han contado desde chicos y la que hemos en definitiva creído dar por verdadera sin ponernos a analizar los textos tal cual son. Así que los dejo hasta la próxima. Gracias, disculpen la lentitud, disculpen quizá si me cuesta un poco redondear las ideas, son temas complejos y que hay que charlarlos así. Me quedó un tema muy importante. El primer capítulo el primer versículo del Génesis, lo vamos a dejar para la próxima. El que nosotros decimos, bueno, en principio Dios creó el cielo y la tierra, punto. Puede llegar a decir otras cosas bastante más complejas. Gente, muchas gracias por escucharme. Si les interesa este tema, me lo dejan en la caja de comentarios, porque en base a lo que ustedes me digan, iré decidiendo si lo alargo a esta serie de capítulos o lo hago más cortos y le doy un cierre antes. Porque verdaderamente hay mucho para hablar al respecto. Gracias y hasta la próxima.